Hola Carolina. Hola. ¿Me escuchás ahí? Sí. ¿Me escuchás? Yo no te escucho vos. A ver. Subimos. Ahí, Caro. La realidad es que no te escucho. Ah, perfecto. Me escuchás bien. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Lo esperamos un segundito a Federico, seguramente que va a venir. Pero fíjate porque no, es raro, no te escucho. A ver. Sí. No, no me escuchas. Bueno, de todas maneras, lo esperamos un segundito a Federico y vemos, quizá tengas algún problema con el audio. Yo leí obviamente lo que me habías mandado. La idea es hacer una especie de dictamen, ¿verdad? Para un cliente. Lo vi como que lo habías trabajado como si hubiera sido una especie de trabajo práctico, ¿verdad? Y, y bueno, la cuestión, Carolina, es que yo quiero que nos tratemos vos y yo como profesionales, ¿verdad? Eh, Dejame de lado el tema así escolar de la facultad para ya ponerte a trabajar de otra manera. Eh, bueno, vi lo que escribiste, Federico también escribió una cosa parecida, así, digamos, un montón de generalidades respecto del tema de las SAS, que no están mal, no están mal. El tema es que, fíjate que en el objeto del trabajo, lo que traté de incorporarte era la idea de que era una SAS del 50 y 50, digamos. Iba a haber dos socios, el 50%, y había que ver qué propuesta tenías para resolver los problemas de ese tipo de sociedades. Esto es cuando hay sociedades donde hay dos socios con la misma cantidad de acciones o de cuotas. Por eso te pasé un artículo del doctor Javier Duguay de Lucía Españolo sobre el tema de las sociedades al 50%. Yo vi que me marcaste con un resaltador el tema, pero la cuestión era ver para vos cuál era la mejor solución. Porque, digamos, en una sociedad al 50%, lo que se corre es el riesgo de disolución por imposibilidad de llevar adelante el objeto social. Si los dos socios se pelean, discuten, no están de acuerdo en algo, la sociedad no puede funcionar, ¿verdad? Sobre todo para designación de autoridades, para la aprobación de estados contables, empiezan a haber un montón de problemas. Y bueno, en ese artículo que te pasé, la idea era que lo miraras para tratar de ver dentro de las soluciones que habían en ese artículo, cuál era la que a vos te parecía mejor para este caso. Una de las soluciones era generar un fideicomiso de acciones, acá está Laura. Hola Ana Laura, ¿cómo te va? Hola, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo andás? Acá resucitando lentamente. Resucitando, bueno, perfecto. ¿Te sentís mejor? Sí, sí, tampoco es que tuve fiebre ni nada por el estilo, pero lo peor que me pasó con esto fue unos mareos así bastante severos cada vez que intentaba leer, no solo computadora, sino papel. Así que me estoy recuperando un poco de ese efecto para nada esperado que me sacó un poco de la cancha. Claro. Tené cuidado después, porque a mí me pasó, yo tuve también, y después se pone complicado cuando andás en auto. ¿Ah, Yo, sí? sí, sí, los mareos más duros que tuve fue después cuando manejaba. Manejando. Si manejaba o alguien me llevaba en auto.
me mareaba, ¿viste? Y me mareaba feo, ¿eh? O sea, feo. Después la pérdida de gusto, olfato, eso también debe Sí, ser. sí, obvio. No tengo gusto todavía. Sí, lleva un tiempito recuperar. Lo que te recomiendo que hice, por casualidad, ¿verdad? Fue tratar de comer cosas muy picantes, ¿viste? Salsa tabasco, esas cosas, vos ponele. Ah, me encanta. Buenas noches. Hola, buenas noches, Federico. La vas a Hola, sentir Fer. poco y de repente te va como a resucitar el gusto con los picantes. Bueno, nadie me había dicho eso, todos me dicen que haga como unos ejercicios de que pase del vinagre al café, etcétera, pero lo voy a probar porque además me gusta mucho el picante. Dale con el tabasco, ¿viste? Sin piedad, y vas a ver cómo empieza a brotar el sabor. Está bueno. Genial. Bueno, buenas noches, Federico. Estábamos hablando de los temas de Ana Laura que tuvo con el tema del COVID. Le estaba contando a Carolina que, bueno, había visto su trabajo y también, obviamente, leí el tuyo. El trabajo de Federico está un poquito mejor. Lo pueden poner al grupo, ¿eh? Porque la idea es que cada uno mire lo que hace el otro, ¿no? Está bueno. Aprender del profesor está bien, pero van a ver ustedes que con el tiempo van a aprender más de sus compañeros que de los profesores, a cierto nivel de la carrera, y mucho más cuando se trata después de ejercer la profesión. Me gustó el trabajo de Federico, por eso me gustaría que se lo subas a las chicas, porque Federico lo hizo tipo dictamen, ¿verdad? Carolina hizo un trabajo similar, pero lo hizo más tipo trabajo práctico. No, lo que yo buscaba era una cosa más tipo Federico, más tipo dictamen, que se acostumbren a eso. Si ustedes van al grupo de Facebook, van a ver que subí algunos artículos acerca de cómo se hacen dictámenes jurídicos, algo que en la universidad no te enseñan, y está bueno. Lo primero de un dictamen, vuelvo a repetir, es centrar el objeto de la consulta muy bien, para que ese dictamen que genera responsabilidad profesional no pueda ser usado para otros casos, o que sus conclusiones no se puedan extender más allá de lo que te están preguntando, ¿verdad? Tanto en el trabajo de Federico como de Carolina, bueno, los dos abordaron el tema de las SAS. El tema de las SAS es toda una problemática. Les voy a contar un poquito la interna de las SAS. El problema de las SAS, uno de los problemas más serios, y el por qué los contadores no quieren ese tipo societario, es porque tiene previsto que los libros contables se lleven electrónicamente, ¿verdad? A través de un sistema que había diseñado el gobierno anterior, con cifrado, digamos, ¿no? Era PDF que quedaba cifrado. Entonces, ¿qué sucede? Los contadores les gusta tener los libros abiertos de las sociedades para después no ir completándolos, y después, si hay un problema de ventas y de ganancias, ir llenándolos por ahí con cierto atraso para ir llevando a la situación de las sociedades lo más prolija posible. Ustedes me dirán, bueno, esto es como un delito. Más o menos. Imagínate que vos, en determinado momento, una empresa te facturó un montón, ¿verdad? Vos incorporás esa factura, obviamente la pagaste, entonces tenés un ingreso de ciertos bienes y una salida de fondos, ¿verdad? Entonces hay veces que las empresas no quieren, sobre todo los contadores, llevar eso de una manera para poder justificar tanto el origen como la aplicación de los fondos. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque las empresas llevan una parte de su contabilidad en negro. ¿Por qué llevan una parte de contabilidad en negro? En la Argentina, se los voy a contar, porque si no es difícil pagar los impuestos. Esto es loquísimo lo que les voy a contar, pero es lo que está sucediendo. Hay gente que usa plata negra para pagar impuestos. Increíble. Se los digo, no, es increíble. Pasa acá. ¿Por qué esto es así? Y bueno, pues los impuestos son muy caros. Entonces, si vos facturaras y hicieras todo en blanco, no te alcanzaría el blanco para pagar los impuestos y para sobrevivir. Entonces hay gente que tiene un negro para después poder pagar los impuestos o los salarios o cargas sociales. ¿Entendés? Entonces por eso a los contadores les gusta tener abierta su contabilidad y poder manejar esto. ¿Qué pasa con la SAS? Bueno, la SAS empieza a ofrecer cierta resistencia a ese manejo que hacen los contadores. De todas maneras, los contadores se las han rebuscado como para iniciar las SAS,
no por vía digital, sino llevarla física, presentarla como si fuera una sociedad común, registrar los libros como todos los libros societarios y ir llevándolo como toda otra sociedad. Como el nuevo gobierno ha criticado mucho la implementación de la SAS del gobierno anterior, bueno, los nuevos dirigentes de la Inspección General de Justicia, de la Dirección de Personas Jurídicas, los nuevos funcionarios, hacen un poquito la vista gorda a este tema, y entonces ahora hay algunas SAS que funcionan. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista técnico complejo de la SAS? Se los voy a contar. El problema de la SAS es que, si ustedes vieron el Estatuto Social y la Ley de Emprendedores, tiene un objeto, la posibilidad de un objeto amplísimo. Es decir, vos podés tener un objeto social de la SAS enorme. Puede hacer cualquier cosa la SAS y organizarse de cualquier manera, ¿no? ¿Bien? Bueno, este es uno de los problemas más serios que tiene este tipo social. Es un problema más serio porque imagínate que cualquier acto de los administradores fuera, digamos, de los objetos sociales estándar, se imputarían a la sociedad. Entonces, es el tipo social predilecto para realizar ciertos actos que no son muy lícitos que digamos. Te voy a dar un ejemplo para que te des cuenta. Si vos constituís una SAS en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Y comprás un auto híbrido, por ejemplo, un Toyota RAV4 híbrido, ese auto no va a tributar impuestos porque en la ciudad de Buenos Aires los autos híbridos no pagan impuestos de patentes y tienen ciertas facilidades en cuanto al precio. Entonces, en vez de comprarte un auto híbrido en provincia de Buenos Aires, que es mejor que constituir una SAS en Ciudad de Buenos Aires, comprar el vehículo a nombre de la SAS, y ahí tenés un auto que no paga muchos impuestos. Como eso te puedo contar 1000 situaciones parecidas. Como el objeto social es muy amplio, entonces cualquier adquisición de cualquier vehículo encaja en el tema SAS. ¿Entendés? En cambio, las sociedades típicas, sí, que tienen objeto preciso y determinado, es más difícil justificar la adquisición de un vehículo de ese tipo. Sí. Yo leí, bueno, incluso creo que lo puse en el trabajo, que había salido una resolución de la Inspección General de Justicia, sí, la resolución 7 del 2000, no, 6 del 2017, que sí, como que ajustaba un poco el tema del objeto social, diciendo que sí, tenía que especificarse. Bueno, te cuento qué es lo que sucede, la interna de sí, todo esto. El Inspector General de Justicia hoy en día es el profesor Ricardo Nissen, que realmente odia las SAS, odia todo el tema de emprendedores y odia todo eso. De hecho, ya promovió un proyecto de ley para derogar las SAS. La SAS es una sociedad cuyo origen es colombiano. Claro. Y te puedo asegurar que en Colombia tampoco es una sociedad que tenga, tiene éxito, pero te puedo asegurar que también se utiliza para fines más o menos ilícitos, de evasión de impuestos y un montón de cosas. El problema de las SAS es que protege al emprendedor, teóricamente, que va a iniciarlo, pero fíjate que el inversor en una SAS o queda desprotegido o somete al emprendedor. ¿Por qué? Porque fíjate que es un estatuto social que trata de salirse de la ley 19.150, que tiene algunos principios rectores de protección de las minorías o de protección de los socios. Por ejemplo, ustedes habrán visto cuando estudiaron sociedades anónimas que para la elección de directores las minorías están más o menos protegidas porque hay un sistema de voto acumulativo. Ejemplo, que en la SAS puede no existir, ¿verdad? Y como eso te puedo contar un montón de situaciones que dentro de las sociedades trata de proteger más o menos como si fuera un pequeño orden público, y acá lo podés prescindir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que o el emprendedor toma inversiones y es inversor, supongamos que sea un inversor de crowdfunding que también está en el de emprendedores, agarra esa inversión y pone plata en la SAS, queda muy desprotegido el inversor. A la inversa, si es un inversor institucional fuerte, supongamos que es
qué sé yo, Globan, que se compra una SAS chiquitita y quiere invertir ahí en un emprendimiento, va a poner sus condiciones y el emprendedor va a quedar muy desguarnecido. ¿Por qué? Porque no hay normas muy tuteladoras de las minorías accionarias dentro de la ley de emprendedor. Entonces tenés un serio problema ahí. O sea, si bien tenés mucha libertad al momento de hacer las SAS, tenés muchos problemas a la hora de proteger a los socios y de que sea un tipo social que pueda ir funcionando. Yo les voy a contar qué es lo que está pasando. El fenómeno que en el derecho comparado se está tratando de tutelar, si quieren después pueden googlearlo, se llama tubbing. T-U-B-B, B larga, B larga, B larga, I-N-G. ¿Qué es el tubbing? Así como está el mobbing y otras cosas medio modernas. Bueno, el tubbing es cuando un accionista, generalmente una mayoría accionaria, una mayoría de socios, toma medidas para someter a una minoría. Nosotros acá en la Argentina con mi socio Diego escribimos un libro acerca de la opresión societaria. Es más o menos esa idea, oprimir al otro. ¿En qué consiste? Y bueno, consiste en violarle el derecho al dividendo, acumulando reservas y evitando repartir plata, aumentar en exceso los honorarios de directores, aumentar el capital y apropiarse un poquito de la propiedad de la inversión del otro, porque el otro no puede suscribir ese aumento. Digamos, todo tipo de medidas que hacen que una mayoría accionaria oprima a una minoría. Eso en el derecho comparado, actualmente, tanto en Inglaterra, en Francia, en España, en Estados Unidos sobre todo, no en Nevada ni Delaware, sino en el resto de los estados americanos, lo que tratan es de impedir ese tipo de maniobras para proteger la inversión, para proteger al inversor. Así como acá en la Argentina está muy de moda hablar de derechos de los consumidores, en otros países está muy de moda hablar de derechos de los inversores. Por ejemplo, en Costa Rica actualmente tienen una ley que protege inversores. Una vez me invitaron a disertar a Costa Rica, fue el ministro de Economía costarricense, porque estaban por sacar esa ley que después sacaron en Costa Rica. Costa Rica es un país muy chiquito y muy divertido, donde toda la gente se conoce y realmente la pasás muy bien. Fui varias veces invitado por el Colegio de Abogados de Costa Rica y bueno, pude ver todo eso. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué un país se preocupa en proteger a inversores? Si los inversores son gente muy despierta, muy rápida, podrían protegerse por sí mismos. Bueno, porque en la actualidad el pequeño inversor es alguien que cuenta. El fenómeno de Internet lo que ha generado es que mucha gente quiere ganar plata por fuera de los bancos. Imagínate, Ana Laura, que vos quisieras, qué sé yo, meterte en el negocio de la soja, pues ves que hay un gran futuro en eso, o Federico quiere meterse en el negocio de la cerveza artesanal, pero no sabe nada de cerveza artesanal, y vos tampoco, Ana Laura, de soja, o Carolina quisiera meterse en el negocio agropecuario porque ve que el tema de las vacas puede ser algo interesante. Ninguno de ustedes tres tiene ganas de ir al campo ni de ponerse a producir nada, pero sí tienen ganas de agarrar algún ahorro, ponele que tenés $10.000, $5.000, para hablar de una suma más o menos ahorrable y razonable, y vos querés ponerlo ahí, en vez de ponerlo en el banco, tenerlo en la caja de seguridad o abajo del colchón, quisieras ponerlo en esa actividad. Bueno, el cómo canalizarías esa inversión es a través de sistemas societarios que sean más o menos seguros, o de negocios de participación que sean más o menos seguros, ¿viste? Que no te emboquen, ¿viste? Que no se queden con la guita, que te den tu rendimiento y que tu capital por lo menos se maneje de cierta buena fe. Si todo el mundo hace eso, imagínate que tenés un capitalismo interesante, porque la gente en vez de poner guita en el banco, la pone en el negocio del vecino, ¿entendés? Entonces se va generando un circuito muy virtuoso. Entonces todos los países tratan de alentar, así como en el pasado alentaban que la gente vaya a la bolsa, que se terminó transformando en un negocio institucional muy complejo, actualmente se trata de que el pequeño ahorrista invierta en los negocios de sus vecinos, de la gente que conoce, y que exista cierta seguridad en esas transacciones. Por eso, cuando ves países, por ejemplo, como Ecuador,
Ecuador hace poco modificó su ley de sociedades y tiene una SAS parecida a la nuestra, pero la ley de sociedades, digamos como nuestra Ley General de Sociedades 19.550, es una ley de sociedades que protege y tutela mucho a los inversores. Impide que haya aumentos de capital, por ejemplo, si no hay unanimidad, y cosas por el estilo. De manera tal que vos tengas una flexibilidad grande en materia de tipos sociales, que puedas organizarte como quieras, pero que haya, digamos, un núcleo duro de derecho societario, digamos, de orden público societario, para no embromar a los inversores, al pequeño inversor. Así como te hablo del pequeño inversor, también te hablo de, qué sé yo, de Warren Buffett. Imagínate Warren Buffett, el más grande inversor del mundo, invirtiendo en una SAS argentina con esta cosa, es un papelón. El tipo ni quisiera venir a poner plata acá, porque sabe que en esa SAS existe una flexibilidad tal, y la ley societaria es tan débil en la protección de los inversores, incluso la ley societaria argentina, ustedes vieron que se aplica poquito a la SAS, que correría su inversión un serio riesgo. Así que el tema de la SAS tiene todo eso. Ahora, yo les di ese trabajo práctico para que ustedes analicen otra cuestión, que también es interesante. Mucha gente piensa que haciendo sociedades al 50%, imagínate que Federico y Carolina hicieran una sociedad, pusieran la misma plata, pareciera que lo justo es que cada uno tenga un 50% de la sociedad, porque los dos van a trabajar, porque los dos aportaron los mismos fondos, el mismo dinero. Esa sociedad, al 50 y 50, es una sociedad que corre serios riesgos. Porque si Federico y Carolina no se ponen de acuerdo en las decisiones fundamentales, por ejemplo, la de aprobar estados contables, la de distribuir dividendos, la de designar administradores, o lo que sea, la sociedad corre el riesgo de caer en una causal de disolución, que es la imposibilidad de llevar adelante esos objetos porque no se pueden tomar decisiones. Bien, entonces yo les había dejado un artículo del profesor Javier Duguay y su esposa Lucía Españolo para que ustedes analicen en ese caso particular que tenían que mirar el tema de qué pasa en una sociedad 50 y 50. Con una SAS, ¿de qué manera, qué norma, qué cláusula pondrías para evitar los problemas de imposibilidad de tomar decisiones cuando hay una sociedad de dos socios por partes iguales? Bueno, las propuestas que tenía el artículo que les dejé, muchas son muy interesantes. Una es generar un fideicomiso chiquitito de acciones. Por ejemplo, Carolina, si tiene el 50, aportaría, no sé, 2 acciones y Federico aportaría otras 2 acciones a ese pequeño fideicomiso que quedaría en manos de un tercero, para que en el caso que ellos no se pongan de acuerdo, ese tercero tome la decisión que tenga que tomar, ¿verdad? Otras veces se establecen mecanismos rápidos de arbitraje, para el caso de que haya una disputa muy, muy seria, pero les aviso que el arbitraje es caro muchas veces, y es a veces problemático que un tercero se involucre en una sociedad. Los temas judiciales también son complejos. Por ejemplo, la ley brasilera dice que el juez puede intervenir de una manera muy rápida. Lo mismo pasaba con el régimen de condominio en el Código Civil de Vélez, en donde si los condominios no podían tomar decisiones, el juez podía intervenir y tomar una decisión rápida. Pero lo cierto es que cuando se mete un tercero, el juez o un árbitro, empieza a haber problemas, el procedimiento es lento, así que parece que la vía más razonable es o buscar un árbitro muy singular, una persona que sea de la confianza de los dos socios al principio del contrato, en el origen del contrato, o generar esa variante de fideicomiso chiquitito para resolver en los casos en donde los socios no se pongan de acuerdo. Cualquiera de esas variantes es buena para tratar de resolver ese problema. Les digo que es un problema muy común. Ustedes estudiaron Derecho Societario y vieron el Derecho Societario como se ve las recetas de doña Petrona C. de Gandulfo en un libro de cocina. Es decir, parece que está la sociedad anónima, la SRL, ¿no? Y ves la sociedad anónima, bueno, directorio, asamblea, revolvemos y sale una escritura pública y sale, bueno. No, el problema del derecho societario, o lo interesante del derecho societario, no es eso. Eso es mucho menos que el A de un largo abecedario. En realidad el tema interesante del derecho societario es la dinámica de la sociedad, cómo la sociedad va funcionando, qué mecanismos toma. Y los problemas usuales
yo te digo, este problema de la sociedad 50-50 es un problema muy común. En Mar del Plata hay un montón de sociedades 50-50, sobre todo constituidas por cónyuges, ¿verdad? Después cuando se divorcian, ¿sabes lo que es eso, Carolina o Ana Laura? No, es la guerra de los roces llevada al extremo, porque está dentro de la sociedad, los dos tipos, él la engañó, se fue con la secretaria, un lío, no lo puedes terminar nunca más. Entonces hay que buscar esos mecanismos. Es decir, no es el tema, lo interesante hacer un estatuto tipo parecido, bueno, no, lo interesante es buscar mecanismos preventivos cuando suceden esa clase de problemas y tratar de llevarlos adelante y llevarlos en la práctica. De todas maneras, me gustó que estuvieran, que miraran un estatuto tipo, me gustó que se involucraran en esta cuestión, o sea, los animo a que sigan insistiendo en esto. Las cosas que les voy a dar a ustedes para trabajar son cosas que son útiles y que funcionan en la práctica profesional, así que no es que le estoy haciendo hacer un trabajo para que aprueben, ¿viste?, un parcial y después, no, estamos trabajando. Le decía a Carolina, yo lo que quiero es que nos tratemos todos como profesionales, ustedes a mí y yo a ustedes, y de esa manera van a aprender un poquito más. Hoy a la tarde tuve una clase, además de dar este curso, doy un curso de litigación, y bueno, tratamos de hacer lo mismo, que los alumnos se involucren en temas de litigación desde una perspectiva no estudiantil, sino bien profesional, viendo los argumentos bien que estás usando para ver si podés convencer a un juez, si podés convencer a tu cliente. Bien, bárbaro. Así que bueno, bien el trabajo, se metieron en un tema, vamos a seguir avanzando, y el tema que vamos a abordar ahora, yo les comenté a ustedes que en una empresa hay un circuito económico que empieza con dinero y termina con dinero, ¿no? Es decir, el empresario decide invertir, imagínense ustedes, quieren poner un negocio como este bar en la playa que estaban analizando, ponen plata, lo primero que hacen, ¿verdad? Imaginemos que constituyen una sociedad anónima simplificada como la que estuvieron mirando, esos aportes que hicieron lo que van a hacer es conformar el capital de la sociedad e inmediatamente después esos fondos van a ir a parar a realizar ciertas compras, ¿verdad? En un estado contable típico, fíjate que tenés los aportes de los socios, ¿verdad?, van a estar reflejados en el capital social, el aporte inicial, ¿verdad? El capital social está en el patrimonio neto de la sociedad, por debajo de la columna del pasivo. Por un lado tenés activo, por otro lado pasivo. Dentro del pasivo está acá una partecilla llamada patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto está el capital, ¿no? Capital, imaginemos 100.000 pesos, acá, del lado del pasivo. Es la plata que la sociedad le debe a los socios. Es lo que los socios aportan, ¿verdad? Del otro lado del estado contable, ustedes saben que la contabilidad en la Argentina y en el mundo se maneja por partida doble, ¿verdad? Del lado del activo, esos 100.000 pesos van a estar ¿en dónde? Caja y banco. La primera cuenta. El activo se ordena en función de su disponibilidad. Primero está caja, banco, plata líquida, después va bajando y aparecen los inmuebles, ¿no? Activo no corriente. El pasivo se ordena en función de su exigibilidad. Primero está el pasivo corriente más exigible, después va bajando. Bárbaro. Del lado del pasivo tenés el patrimonio neto. En este momento, momento cero de la vida social, tenés en el activo, caja y banco, 100.000 pesos. En el capital tenés esos mismos 100.000 pesos. El balance está equilibrado. En el activo tenés una cantidad y en el pasivo tenés la misma cantidad. Pasivo cero. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad no empezó a girar. No tiene ninguna deuda. ¿Se entiende? Ese es el momento cero. ¿Qué haces después con la plata del activo? Bueno, recién arrancamos con la sociedad. Si nos metemos en el negocio del chiringo de la playa, vamos a comprar licuadora, vamos a comprar uniformes para las chicas que vayan por las carpas, vamos a comprar naranjas, vamos a comprar para hacer licuados, vamos a comprar platos, vasos, etc. Entonces, fíjate, de caja y bancos, de ese lado del activo, se va a ir desparramando esos 100.000 pesos en bienes de uso y en bienes de cambio, ¿verdad? Que son otras cuentas del activo corriente, ¿verdad? El capital va a seguir en 100.000 y en el activo esos 100.000 se van a desparramar en distintas cuentas, ¿verdad? Quizás no nos quede un peso más en la caja de banco y tengamos bienes de uso y bienes de cambio, ahí, en el activo corriente. Todo está ahí, metido ahí, pero el balance sigue estando equilibrado, ¿verdad? Compré eso y empiezo a producir.
¿verdad? Tenemos ese segundo, les dije a ustedes, primero teníamos un ciclo de compras o ingresos, después viene un ciclo de producción. Empezamos a hacer licuado, empezamos a trabajar, digamos, ¿no? Bien, después hicimos los licuados, trabajamos, etcétera, viene el ciclo de ventas, en donde todo eso que hicimos, imagínate que fueron licuaditos, se lo vendimos a la gente en las capas y nos volvió a dar dinero. Así que tenemos 3 ciclos: ciclo de ventas, ciclo de compra, ciclo de producción y ciclo de venta. Y vuelve la plata otra vez. La plata que pusimos al principio, esos 100.000 pesos, volvió acá. Si la sociedad funciona bien, ese circuito da rentabilidad. Va a girar muy rápido de acuerdo a la actividad que hicimos. Por ejemplo, en un supermercado, la plata que pusiste va a la latita de tomate, después la gente la compra, la plata vuelve a la caja, ¿entendés? Con un agregado que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Ese dinero sigue girando. Hay en un momento donde podemos, ¿verdad?, distribuir alguna utilidad, pero es cierto que por ahí seguimos reinvirtiendo. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Bien, bárbaro. En ese segundo ciclo de producción, es decir, donde tenés las cosas que compraste y te pones a producir, la empresa empieza a generar valor. ¿Por qué empieza a generar valor? Porque empieza a hacer algo que no es simplemente, digamos, transferir lo comprado, sino que empieza a producir algo. A veces es un servicio, a veces es un producto. Empieza a generar un valor. El derecho, eso lo protege con una serie de normas, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de marcas, de diseños industriales, ¿verdad? Todo eso está involucrado en ese ciclo de producción. El cómo se hacen las cosas y de qué manera eso se debe proteger. Los secretos industriales, la confidencialidad, un montón de cositas están ahí. El deber del trabajador de no divulgar información de la empresa está ahí. Todo eso está ahí, ¿verdad? El derecho lo protege de una manera. Ahora, les quiero asegurar esto, Ana Laura, Carolina y Federico: generar rentabilidad, que un negocio sea exitoso, es extremadamente difícil. Cuando vos ves a un comerciante, a un empresario que le va bien, agarralo, abrazalo, decís, va, estoy con vos. Es muy difícil. La mayoría de los negocios fracasan. La mayoría. Son muy pocos los que tienen éxito. Fíjense ustedes, cuando salen a la noche y van a un bar, ¿no? Elegiste este bar, y los otros que estaban al lado no fuiste a los otros. Y vos vas a ese bar y está lleno el bar, y el de al lado no tiene a nadie. Ese tipo se va a fundir. Y por cada bar que está lleno, hay un montón que están vacíos. Y a esos tipos no les va a ir bien. Quizás terminen en concursos, quizás terminen en quiebra. Es un poquito el problema del capitalismo, ¿verdad? ¿Qué hacer con los que no les va bien? Tipos que invirtieron por ahí de buena fe, todo, y no les va bien. Es una historia, ¿verdad? Así que imagínate que al que va bien es una excepción. Cuando un negocio es exitoso, es una excepción. La marca de ropa que estás usando, la marca de reloj que estás usando, ese pullover tan lindo, Carolina, que tenés, son la excepción. La mayoría de los bienes que vos estás viendo no los compró la gente, ¿verdad? Ustedes eligieron determinados bienes, determinados productos, pagaron un precio alto, bajo, lo que sea, por esos bienes. Hay un montón de otros que no eligieron. Bueno, con los consumidores pasa eso. Entonces, al que le va bien, es realmente excepcional. La información que maneja, los derechos que tiene, la idea de negocio, que a veces es, yo les comenté en las otras clases, hay veces que un buen restaurante funciona bien porque el cocinero es bueno y nada más. Se va el cocinero, se funda el restaurante. Hay veces que hasta una moza linda genera que la gente va al negocio, porque trata bien a la clientela, porque es bonita, los chicos la ven, y ese negocio funciona por eso y nada más, ¿verdad? Hay veces que es el nombre, hay veces que es la marca. Por ahí el producto no es bueno, pero la marca es buena, es reconocida, etcétera, y la gente la compra. Es muy difícil lograr ese éxito y es muy difícil protegerlo. ¿Bien? Entonces, lo que van a analizar para la próxima clase es un tema que es muy delicado. No me voy a meter en temas de marcas y eso porque es un tema de comercial 1, ustedes ya lo han visto, etc. Me voy a referir nada más que al tema del prestigio comercial. Es decir, ¿cómo proteges el prestigio comercial? Fíjense ustedes que en el derecho de responsabilidad civil que ustedes ya han estudiado,
Hay un rubro antiguo que se llamaba daño moral. Las personas físicas padecen de un daño moral. Tienen sentimientos, ¿verdad? Y si vos a alguien lo insultás, le generás un daño moral, ¿verdad? Ahora, si vos insultaras a una persona jurídica, pareciera que la persona jurídica no tiene sentimientos y por ende, si en la medida que no le generaste un perjuicio que se pueda reflejar en temas patrimoniales, parecería que lo podrías hacer sin ningún tipo de problema, ¿verdad? El tema de cómo se tutela el prestigio de las personas jurídicas en la Argentina es un tema muy debatido y muy controversial. Muy controversial. De hecho, en el mundo es algo controversial. En España, por ejemplo, distintas salas del Tribunal Supremo Español resolvieron el tema del prestigio comercial de distintas formas, ¿verdad? En la Argentina, el fallo más relevante es un fallo de la Corte de la década del 80 que se llama Castor versus provincia de Jujuy. Y en ese fallo, la Corte... Perdón, ¿lo puedo repetir el fallo? Kastorf contra provincia de Jujuy. Te voy a contar el caso, para que no te lo vas a olvidar nunca más. En la década del 70, Kastorf era una empresa láctea muy importante. Una de las cosas que producía era leche en polvo, de una marca que era conocida en esa época, se llamaba Bonalac, con B larga. En determinado momento, la provincia de Jujuy contrató a Kastorf para que le proveyera leche en polvo Bonalac para sus hospitales de niños. Entonces Kastorf le vendió. Resulta que la leche en polvo que Kastorf le vendió se transportó en un flete que contrató la gobernación de Jujuy, que puso todas las cajas de leche en polvo junto a un potente veneno, digamos, que era para plantas, digamos, como si fuera hoy glifosato o cosas por el estilo, ¿verdad? Era un tipo de fungicida que se llamaba Panatión. Resulta que, imagínate en Jujuy un camión llevando leche en polvo y llevando este producto, resulta que se mojó la leche en polvo, las cajas eran de cartón, y bueno, se contaminaron. Esas cajitas llegaron al hospital de niños de Jujuy, pese a que tenían un olor horrible, las enfermeras le dieron a los bebés esa leche en polvo y muchos bebés murieron. Entonces la provincia de Jujuy le echó la culpa a Kastorf, diciendo que Kastorf había producido leche contaminada. Y incluso sacó publicidades en los diarios diciendo que eran como si fueran asesinos y cosas por el estilo, ¿no? Prohibiendo el ingreso de esa leche en polvo a la provincia y invitando a otras provincias a que hicieran lo mismo. Kastorf después terminó fundida, te aviso, ¿no? Y bueno, terminaron en un juicio que tramitó en instancia originaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se descubrió la verdad. Y la verdad era que la leche la había contaminado el fletero que había contratado la gobernación, ¿verdad? Kastorf sufrió una pérdida muy grande, pérdidas por lucro cesante muy grandes, pero además había reclamado el tema del daño moral, porque había una especie de lesión a la marca, al prestigio comercial, ¿verdad? Imagínate que producís leche en polvo y matás a nene, es lo peor que puede pasar. Y la Corte hizo lugar al reclamo por lucro cesante, pero rechazó por mayoría el rubro del daño moral, con la única excepción de un juez muy interesante de la Corte que se llamaba Baqué. El juez Baqué, uno de los jueces, realmente un prócer del derecho argentino, había ingresado a la Corte en el año 83, cuando vino la democracia. Esa primer Corte, ¿verdad? Baqué, Petracchi, era una corte muy prestigiosa, muy interesante, y él votó en minoría, diciendo que el prestigio de los comerciantes, el prestigio
era algo que era un intangible de la empresa, que debía ser protegido. Esto quedó en minoría y yo te puedo asegurar que en el derecho argentino todos los tribunales que después vinieron del caso Caffer resolvieron del mismo modo. Digamos, como que el impacto que puede haber a una persona jurídica tiene que ser siempre patrimonial para ser resarcible. Como si las personas jurídicas no pudieran ser titulares de intereses que sean extra patrimoniales. Bueno, yo obviamente pienso de una manera diferente y escribí un artículo que les pasé para que ustedes lo lean y vean a ver, pueden o no estar de acuerdo con lo que yo pienso en ese punto. Yo estoy más cerca de lo que decía el doctor Baqué. Sobre todo después de que el Código Civil y Comercial modificó ciertos aspectos del régimen de responsabilidad civil, ya no existe más el daño moral, ahora son daños extrapatrimoniales. Yo creo que las personas jurídicas tienen algunos derechos extrapatrimoniales. El tema más lógico es el tema del nombre, es decir, el nombre de las personas jurídicas no es un atributo patrimonial, pero las personas jurídicas son titulares del nombre. Yo creo que las personas jurídicas deben obrar, seguramente ustedes van a coincidir, en la realización de sus actos, tienen que obrar con racionalidad y tienen que celebrar actos conforme a la moral y las buenas costumbres, con lo cual no me parece raro que una persona jurídica deba tener cierta racionalidad, ¿verdad? Y deba llevar adelante sus actos con ciertos principios de moralidad para que esos actos sean lícitos. Con lo cual no me parece tan alejado el tema de la moral al tema de las personas jurídicas. Pero me gustaría que ustedes lo analicen, lo lean, lo vean. Lo que me gustaría que ustedes hagan para la próxima clase es que me revisen todos los fallos que hay en la base de datos JUBA. ¿Ubican la base de datos JUBA? Bien, JUBA es la base de datos de la provincia de Buenos Aires. Esa base de datos la van a encontrar en el sitio de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es una de las mejores bases de datos del mundo, les aviso. JUBA es una super base de datos. Quiero que aprendan a manejarla. Quiero que me busquen todos los fallos que hay sobre daño moral a personas jurídicas para decirme si en la provincia de Buenos Aires hay fallos que habiliten un reclamo de ese tipo en protección de una empresa o no. Y en su caso, si la Corte o los tribunales del resto de la provincia de Buenos Aires, sin embargo, siguen mirando el tema desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría de la Corte en caso. Eso sería el trabajo. ¿Para qué quiero que hagan eso? Para que ustedes primero se pongan familiares con el tema del uso de base de datos de fallos como JUBA. ¿Por qué quiero que ustedes se hagan familiares con eso? Porque en el trabajo profesional que ustedes van a realizar apenas se reciban, lo primero que van a necesitar es usar esa base de datos. ¿Por qué? Porque no es tan relevante lo que diga un autor o un profesor sobre un tema, ¿verdad? No es tan relevante. Lo relevante, si vos, por ejemplo, litigás en Mar del Plata, es qué dijo la Cámara de Mar del Plata en ese tema. Lo relevante es qué dijo la Corte de la provincia en ese tema, que es el Tribunal de Alzada de la Cámara Local. Entonces, si vos vas a trabajar en cualquier aspecto del derecho, es muy relevante que actualmente sepas no solamente lo que las leyes dicen, sino lo que, dice lo que dicen los tribunales que están resolviendo todos los días esos problemas dentro de la provincia de Buenos Aires. Es muy relevante que ya empieces a manejar esa información y estés canchero con esa base de datos. Que la manejes bien, que sepas bien cómo buscar y qué cosas poner para encontrar lo que estás buscando. Pues las bases de datos no son solamente, digamos, son piezas geniales de ingeniería informática, pero si vos no ponés la frase, la palabra o la oración que necesitas para que te entregue todos esos fallos, la base de datos no va a hacer nada por sí sola. Digamos, tenés que tener cierto ingenio para poder encontrar. Y a veces si vos pusés, por ejemplo, si en esa base de datos ponés daños y perjuicios, te van a venir 39.000 millones de resultados y poder distinguir cuáles son los temas de daño moral de personas jurídicas va a ser difícil. Si vos restringís mucho y ponés daño moral persona jurídica, te van a venir muy pocos fallos. ¿Por qué te van a venir muy pocos? Porque a veces no usa la palabra moral
ahora, por ejemplo, usa la palabra extrapatrimonial, a veces no va a usar persona jurídica, a veces va a usar sociedades o asociaciones o fundación o lo que sea. Entonces, el saber buscar, el ponerte ducho en qué tema, de qué manera vas a consultar esa base de datos para que te dé los resultados que estás buscando, para mí es algo que vos ya necesitas manejar y saber muy bien. Después podés tener tu opinión acerca de si corresponde o no resarcir el daño moral a personas jurídicas, sociedades, etc. Eso ya es una cuestión que está controvertida. Nosotros escribimos con Diego, mi socio, ese artículo, salió publicado en La Ley, en la Argentina, también lo publicamos en Uruguay, también está publicado en otros países de Latinoamérica, y hubo después algunos otros autores que hicieron artículos en contra. Me acuerdo que uno de los autores, un cordobés muy conocido, se llama Francisco Jungenbach, un profesor de Córdoba, que si ustedes ven en el grupo de Facebook que los incluí, el profesor ese es amigo mío, y piensa distinto, y está, obviamente en todo su derecho a pensar distinto. Y hay muchos artículos de él que ustedes van a encontrar en ese sitio también. Está bueno. Después, esos son temas de opinión. Pero lo que más me interesa a mí, ustedes, es, si tuviéramos que defender eso, ¿qué argumentos utilizaríamos? ¿Dónde están los fallos? ¿De qué manera lo trabajaríamos? Esa es la idea que me interesa. Bueno, ahí Carolina me escribió, porque pobre no puede hablar, tiene problemas con la... Sí, profe, no sé si me funciona el audio. Quería pedirle si puede indicar de qué forma buscarlos. Estuve leyendo el material e intenté por voces, pero la búsqueda me fue muy amplia y no eran fallos relacionados. Mirá, Caro, yo no te voy a dar la solución. Ya sabemos qué tema es. Empezá a practicar. Empezá a practicar. Empezá a practicar y lee muy bien cuáles son las voces y de qué manera se utilizan conectores en esa base de datos, ¿verdad? Fíjate que tiene como una especie de manual muy simple de instrucciones para que vos puedas acotar por tribunal, por carátula. Hay pequeños lugarcitos donde podés poner clic para saber, por ejemplo, si querés solamente fallos de la Corte de la provincia, vas a poder hacerlo. Si querés buscar por temas, por voces, bueno, tenés distintas maneras de buscar. A mí me interesa que lo busques y que aprendas. Y bueno, cualquiera de los tres va a poder encontrar más o menos, y vamos a mirar cualquiera de los tres qué fue lo que encontró, de manera de ver que de un tema puedan tener el estado del arte del momento. Quiero que sepan una cosa, no importa, digamos, cuando uno estudia un tema para trabajar, lo que interesa es, bueno, ¿cuál fue lo último que dijeron? Pero también es interesante ver cómo viene la evolución de las ideas. En la antigüedad se pensaba esto, ¿por qué fue cambiando? En el artículo que les dejé para que ustedes estudien este tema, que es el que hice, van a ver que hay un relato completo de cómo evoluciona la jurisprudencia en toda la Argentina sobre esta cuestión, para que ustedes vean esas ideas cómo se van desarrollando. Las ideas se van desarrollando conforme van cambiando los tiempos. Cuando uno analiza jurisprudencia de un país sobre un tema en particular, los jueces van cambiando a veces sus ideas muy lentamente en función de ciertos cambios sociales o políticos, ¿verdad? A veces son invisibles, a veces son pequeñas minorías en los fallos, después se van haciendo cada vez más grandes. A veces el prestigio de un juez, digamos, en un momento dado, que es por ahí un gran jurista que infunde cierto prestigio a sus fallos, y eso es seguido por otros. Pero lo interesante es que lo vayan viendo. ¿Por qué? Porque ustedes están en una profesión que se va a ir desarrollando. Las cosas que se resuelven hoy en la Argentina no van a ser las mismas que ustedes van a enfrentar dentro de 10, 15 o 20 años, cuando yo ya no esté, digamos, para trabajar. Así que es importante que ya se metan en esas búsquedas y en esa manera de mirar las cosas de forma tal que después puedan trabajar. No en el tema académico, obviamente que si quieren hacer trabajos académicos también es algo útil, sino en el tema profesional. Cuando vos querés convencer a un juez de algo, en un juicio, tus argumentos tienen que ser más o menos coherentes, pero tienen que ser varios y todos tienen que converger a una misma conclusión.
para que el juez realmente diga, no, este señor tiene razón. Es decir, con un solo argumento es difícil convencer a un juez. Con una sola prueba es difícil convencer a un juez. Con muchos argumentos y muchas pruebas es más fácil que ese señor adquiera la convicción necesaria para que resuelva conforme lo que vos necesitas para defender los derechos de tu cliente. Entonces, no es solamente una cosa. Tampoco se trata de hacer un tratado, ¿no? Cada vez que haces una demanda, pero sí tener la mayoría de argumentos que todos converjan a un mismo punto para que no haya duda que el derecho de tu cliente tenga que ser reconocido. El trabajo de los abogados es un trabajo muy creativo. Seguramente ustedes hasta ahora estuvieron estudiando y seguramente ustedes piensan que es un trabajo medio tipo robotizado, ¿no? Que está en el libro y sale así el fallo y que el que más sabe. No. El trabajo de la abogacía es un trabajo muy creativo porque todos los hechos, todos los casos son distintos. Aunque te parezca que todos los pagarés y todos los cheques son iguales, fíjate que todos los cheques y todos los pagarés se libraron por razones diferentes. En el derecho de empresas, yo te puedo asegurar que nadie gana dinero del mismo modo. Es muy difícil que dos empresas ganen dinero del mismo modo. Muy difícil. En general, cada uno tiene un modo personal y particular de ganar dinero. Es increíble, pero es así. Muy difícil. Es uno de los secretos más guardados. Incluso te digo, una gran empresa, por ahí hace lo mismo que otra y no tiene ganancias. Por X razones, a veces no se saben las razones. Entonces, el trabajo en la abogacía de empresas y en otras ramas del derecho es muy creativo. Tenés que buscar argumentos donde a veces no los hay. A veces el caso nunca se resolvió. A veces hay opiniones divergentes de los jueces y hay que buscar una alternativa que resuelva el problema. Entonces, es algo mucho más entretenido de lo que ustedes creen. Yo los animo porque hay veces que el estudiante ya está medio podrido de estudiar, ¿no? Y de repetir siempre lo mismo. Y yo te puedo asegurar, hace 30 años que trabajo en la abogacía, y la verdad es que nunca tuve muchos casos similares. Siempre tuve temas muy distintos, con pruebas muy distintas, con testigos muy distintos, con situaciones muy distintas, en donde cada uno de esos temas me hizo romper la cabeza para tratar de encontrar alguna solución. A veces la encontré, a veces no. Pero es algo, digamos, intelectualmente apasionante. No es algo, digamos, rutinario y aburrido. No, es algo que tiene su chispa, su pasión, que hay que saber encontrarlo. Bueno, chicos, espero que la hayan pasado bien. Ya sabemos lo que tienen que hacer para el jueves. Tengan un buen fin de semana. Disfruten, vivan la vida como corresponde, con ganas, con pasión, con alegría, ¿verdad? Y no se dejen llevar por la desazón, por esa mala onda, ¿viste? Que a veces hay en este país, o en la facultad misma, ¿viste? No, no. Lo que estás estudiando está bueno. Lo que estás estudiando es lindo, es divertido. Te va a hacer sentir orgulloso cuando hagas las cosas bien. Vas a vivir pasiones sensacionales, momentos estelares. Para eso hay que estar bien preparado, intelectualmente bien preparado, para responder a todo ese desafío. ¿Listo, chicos? Muchas gracias, doctor. Disfruten, que la pasen Gracias, bien. profe. Igualmente. Adiós. Chao, buenas noches. Buenas noches.